Ser podcast. Tweets que nunca escribiré. Con José Luis Sastre. ¿Cómo estáis? Abrimos un nuevo Spaces, un nuevo podcast, Tweets que nunca escribiré y que cada día intentamos que dedique que verse sobre algún asunto que nos preocupe. Hemos hablado de la salud mental, hemos hablado de igualdad, hablamos de la educación y a raíz del caso Pegasus se me ocurrió hace unos días escribir a la persona que más sabe de datos del universo, que es Kiko Llaneras. Y le dije, Kiko, ¿tú te apetecería venirte a un Spaces para que la gente nos pudiera preguntar de datos? Pero ya no sobre Pegasus, sino, ¿habéis pensado alguna vez la cantidad de información que tenemos en el teléfono o lo frágil que es que todos nuestros datos, nuestras cuentas bancarias, nuestras fotos más íntimas también, nuestras redes, en fin, todo, pasa solo por un cacharro que podemos perder, que nos pueden hackear, que alguien puede usar, que alguien puede espiar? Hola, Kiko, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Estupendo. Encantado de estar con vosotros y de charlar un ratito. Igualmente, y que hayas aceptado el reto, porque en esa conversación dijimos, hombre, pues quizá de Pegasus podemos hablar menos, porque ya hay gente que sabe mucho de ello y que va hablando de cómo funciona el sistema, de si lo utilizan los gobiernos, si no, si en la radio hablamos todo el rato, y sobre todo de las derivadas políticas que tiene, pero a partir de ahí me parecía que nos sugería muchos campos muy interesantes y que podemos hablar con Kiko sobre los datos que metemos ahí. ¿Quién ve esos datos? No hace falta que nos espíe cualquier gobierno o alguien con intereses ocultos. Es que nos espían. Les damos datos gratis todo el rato. Y de eso quería empezar preguntándote una primera reflexión, Kiko, sobre la vulnerabilidad de nuestra información más íntima. Es que yo creo que Pegasus tenemos que interpretarlo como una señal. O sea, es una señal de que nuestra vida está pasando por el teléfono móvil, pero en general por lo digital, ¿no? O sea, en el momento en el que nos hemos movido a que, pues eso, antes decías, todas las conversaciones que tienes, las fotos, los lugares a los que vas, es decir, una parte importante de nuestra vida ocurre o deja un rastro en digital, ¿no? Y desde que eso es cierto, pues estamos en un mundo nuevo, en un mundo en el que pues eso, hay señales sobre tu vida que van a ser accesibles de forma más o menos segura, pero el anonimato en este nuevo mundo va a ser una cuestión diferente. Por ir al principio, Kiko, porque para aquellos que no estamos muy puestos en esto, nuestros datos, ¿quién los tiene y para qué los quiere? Es decir, esas empresas o esos algoritmos de los que siempre hablamos, eso detrás hay personas como nosotros que tienen, supongo, unos intereses. ¿Dónde van nuestros datos? ¿Quién los usa y con qué fin? Hay de todo tipo. O sea, por un lado, podemos pensar, no lo sé, los gobiernos, la administración. La administración tiene un montón de información sobre nosotros. Esto no es nuevo, ¿no? Digamos, la seguridad social sabe qué trabajos tienes, cuántos días trabajas al año. Esto ha sido así tradicionalmente. Hacienda sabe cuánto ganas, cuánto ingresas. El censo sabe con quién vives, cuántas personas estáis en un lugar. Entonces, toda esa información en un momento dado, en las últimas décadas, se ha digitado, ¿no? Entonces, de alguna forma, eso existe en algún sitio. Como es información gubernamental, pues está controlada, regulada, protegida. Pero está en algún sitio. En el momento que las cosas estén en algún sitio, ya están al alcance de alguien, ¿no? Y luego tenemos toda la información que le cedemos, digamos, a las empresas que nos prestan servicios, ¿no? Pues que Netflix conozca el historial de las series que has visto, le sirve para recomendarte mejores series, pero significa que sabe qué series has visto. Y eso se repite empresa por empresa. Tu historial de compra en Amazon, tus bancos saben tal. Entonces, hay como, digamos, muchos esferas. Y luego la última de todas es que la información que está en tu móvil, mucha a lo mejor la tienes tú solo, pero está en tu móvil. ¿Ese sitio, Kiko, cuál es? ¿Hay un sitio físico donde están todos nuestros datos? ¿Un Excel universal?
No. Tú tienes identidades diferentes y normalmente están bajo el garante de los datos suele ser una empresa, en muchos casos, ¿no? Pues tu historial de Amazon, pues lo tiene Amazon y es el garante de proteger esa información. Luego, como firmamos letras pequeñas, muy pequeñas, pues a veces hay ahí pues, derechos de cesión, puede compartir parte de esa información con otras empresas, a veces asociadas a ti, a veces no, a veces asociadas a una identidad tuya digital, lo que llamamos a veces una cookie, ¿no? Que es como bueno, Mm. pues un usuario en Internet, pero que no te identifica a ti de forma unívoca. Entonces hay todo un entramado, pero no hay un lugar centralizado. De hecho, una de lo que hacía muy potente el sistema de Pegasus, es que lo que consigue acceder es a tu móvil. Que tu Ya. móvil sí que es un lugar que aglutina muchísima información, porque en el fondo tú eres el aglutinador. Tú tienes ahí todas tus aplicaciones, tú tienes ahí todas tus fotos, que a lo Pero mejor solo están ahí. Kiko, ¿no hay algo que hemos hecho mal? Por cierto, déjame recordar que la gente que nos está escuchando ya, que se va incorporando ahora al Spaces, podéis solicitar la palabra para intervenir en esta conversación que me parece que es sobre el gran asunto hacia el que vamos, el mundo hacia el que vamos será un mundo de datos, algoritmos, transparencia y sobre el negocio que quieran hacer, que ahora te pregunto por eso, el negocio que se puede hacer con los datos. Pero antes, lo que te quería preguntar es, ¿qué hemos hecho mal? Es decir, es verdad que por tener esta vida más cómoda, digamos, pues hemos ido reduciendo al teléfono toda nuestra vida. Las fotos, qué bonito era aquello de tenerlo todo en el bolsillo. Sin embargo, lo que hemos hecho es avanzar en fragilidad, en vulnerabilidad. Pues esa es la gran tensión de cualquier tecnología. O sea, cuando empezamos a usar cualquier tecnología, usamos sus ventajas, ¿no? No sé, cuando llega la tecnología eléctrica, pues la usamos para calentar los hogares o para Mm. iluminar los hogares, ¿no? Y de golpe, en paralelo a eso, pues hay accidentes, la gente se electrocuta. Y entonces empezamos a regular cómo se hace esto y se inventan los aislantes. Y no sé, vosotros no teníais mucho más miedo a la electricidad cuando erais niños que ahora. Yo recuerdo hace 30 años era como, los enchufes era una cosa de ten cuidado con los enchufes, que es una conversación que ahora no oigo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, hay como un continuo ir y venir de potencial de una tecnología y cómo protegernos de sus usos adversos. Lo que pasa es que esta es nueva y estamos descubriendo los peligros de la digitalización, digamos. Pero es verdad que estos peligros no es que la gente se electrocute, sino que cambie es decir, dejar de tener vida privada. Sí, sí, y ahí yo creo que hay una reflexión, o sea, creo que obviamente va a haber que hacer mucha regulación, Mm. o sea, creo que se está regulando ya, se va a seguir regulando, entonces confío mucho en la regulación, ¿no? Que digamos las empresas que sean garantes de información de sus clientes tengan que protegerla, que la compartición de datos sea una cosa mucho más ordenada, ¿no? Entonces creo que ahí va a haber muchos cambios. Creo que todos estamos aprendiendo, nuestros comportamientos saben, vamos a ir aprendiendo bueno, eso ya sabemos que no hay que abrir determinados mensajes, ya sabemos que es importante tener actualizado tu software, porque al final muchas vulnerabilidades digamos, antiguas, ya existen formas de protegerte, solo que no actualizamos los aparatos. Entonces, hay también un aprendizaje nuestro. Y luego la pregunta o la reflexión más difícil que yo me hago es si hay una determinada forma de anonimato que ya se ha ido para siempre. O sea, este debate que tenemos sobre las fotos las fotos que te haces o las Mm. fotos de los niños, ¿no? Esta idea es que si te haces una foto en unas circunstancias que luego a lo mejor te puedes arrepentir, es que no sé si vas a poder protegerte de eso. O sea, De que los adolescentes saliendo de noche, pues las fotos que tengas ahí, eso igual te va a perseguir para siempre. Y a lo mejor la sociedad simplemente aprende que todos tenemos errores y todos tenemos días un poco alocados, si quieres. Pero ¿cómo te proteges de eso? y luego vivir anónimo, es decir, vivir sin que nadie te pueda rastrear, es también imposible siguiendo este mismo hilo. Sí, bueno, sí, probablemente va a ser tremendamente costoso, ¿no? Es Ah. decir, y luego es un dilema, por ejemplo, que todas las transferencias bancarias, que todos los flujos de dinero dejen un rastro digital, tiene unos beneficios clarísimos. Es decir, evadir impuestos va a ser más difícil, es más difícil ya, porque Hacienda es capaz de seguir el dinero, porque el dinero deja un rastro digital.
Y eso es ventajoso. Entonces, que la gente, alguien se quisiese salir de los sistemas bancarios, hay toda la discusión con las criptomonedas, ¿no? Es que igual esto va a ser más opaco y no queremos que sea opaco porque queremos que los flujos de capitales sean algo observable por las autoridades, porque queremos evitar, digamos, pues no sé, que se mueva el dinero negro, evitar que el narcotráfico pueda hacer uso del dinero que tiene, lo que sea, ¿no? Entonces, hay una tensión ineludible, que el dinero solo pueda fluir por lugares vigilables, es útil. También significa que tú no puedes no tener una cuenta bancaria. Pero creo que es mayor, ¿no? Que es mejor. Claro. Que bien es mejor, es el equilibrio que hay que guardar. ¿Vosotros cómo lo hacéis, este caso de Pegasus, o ya antes o después? ¿Habéis caído en eso? ¿Aceptáis todas las cookies de golpe? ¿Os preguntáis, a mí ahora con Pegasus, Kiko, pues te voy a confesar lo que me pasa, que escribo temiendo que alguien me pueda leer, o dando por, es más, a veces incluso dando por hecho, no sé si te pasa, que alguien te puede leer o que esa conversación puede acabar saliendo, por no hablar ya de las fotos y demás. Vosotros, como sabéis que podéis intervenir en el debate, participar, plantearnos también la cuestión, ya no solo la pregunta, sino vuestra reflexión de hacia dónde creéis que vamos, este mundo de la privacidad, de que dejamos siempre un rastro y alguien se beneficia siempre de este rastro. Solo con solicitar la palabra podéis enriquecer el debate y participar en esta conversación que intenta saber hacia dónde vamos y si estáis tranquilos vosotros con aquello que confiáis a vuestro teléfono. Cuando tenéis una conversación que queréis que sea más privada, ya no os digo escribirla, que por supuesto, o grabar o mandar una nota de voz, sino incluso dejar el móvil encima de la mesa. Por aquello que tanto se dice y que efectivamente pasa, que tú te quieres ir, no sé, a Sitges y lo dices en una conversación y de pronto al día siguiente descubres que tienes pues un anuncio sobre alojamientos en Sitges. ¿Qué saben de nosotros, Kiko, que nosotros no sepamos de nosotros mismos? Es decir, si con todo lo que buscan de lo que buscamos de, pues eso, viajes, de dinero, de ofertas, incluso de gustos sexuales, ¿es verdad que la máquina, los ordenadores, saben más de nosotros que nosotros o cosas que nosotros no queremos aceptar de nosotros mismos? Creo que pueden empezar a saber algunas cosas que no sabemos, pero creo que todavía vamos por delante. Por ejemplo, ¿pueden saber el partido al que acabaremos votando? No antes que tú. En general no antes que tú, no creo. No creo que en general antes que tú. Yo creo que todavía nos van detrás, ¿no? O sea, todavía nos van detrás, que sigue siendo tremendamente potente, ¿no? Entre otros motivos porque no tienen por qué ir por delante todavía. O sea, al final, con saber que quieres ir a Sitges a la vez que tú, ya vale para sí, no está nada mal. Como intromisión no está nada mal. Que no está mal. Entonces creo que... Pero es el espacio al que vamos. Ellos de momento tampoco tienen grandes incentivos a superacertar. Como además es muy fácil, muy barato ponerte un anuncio en el móvil, pues tampoco hace falta tener una precisión láser, ¿no? Yeah. Que bueno, si no eras Sitges, si ya has ido, eso que te pasa muchas veces, si es que yo ya he ido a Sitges, acabo de volver, y te sale el anuncio, te da una señal de decir, tan listos no van porque yo es que ya la plancha esta ya la he comprado, ¿no? Yeah. Pero todavía no tienen esa necesidad de precisión, pero nos asoma ese mundo, esa idea de cuánto de predecibles vamos a poder ser, ¿no? Yo creo que ahí nos vamos a llevar algunas sorpresas. Donde estoy encontrando más sorpresas en ese sentido es con las últimas herramientas de inteligencia artificial. Ahí hay una revolución, ha habido un boom, un salto tecnológico muy grande y se están haciendo pues redes neuronales muy potentes que son capaces de muchas cosas, pero entre otras cosas de escribir cosas que tú les pides. No sé, haz un cuento sobre una jirafa que conoce a un rinoceronte y tiene un final feliz y te escribe ese cuento, ¿no? Me cuentas ahora porque me interesa mucho abrir ese capítulo de la inteligencia artificial. Pero, por ejemplo, nos ha pedido la palabra Boris. Hola, Boris. Hola, ¿qué tal? ¿Qué reflexión te sugiere esto que estamos hablando ahora con Kiko, de la transparencia, del uso de los datos, de si vamos hacia un mundo más o menos privado? Pues es que yo creo que hay que diferenciar dos cosas, que yo creo que con el tema de Pegasus se está juntando todo un poco. Pegasus es una herramienta hecha para gobiernos, para, pues bueno, bien investigación criminal o bien inteligencia para el gobierno. Y esa herramienta, pues bueno, es comprada y usada por gobiernos para eso. A día de hoy ya hay otras herramientas
mejores que Pegasus, que se están usando y se van a seguir usando. Y luego está la parte de privacidad de las redes sociales y todo lo demás. Bueno, es lo que queramos darles también. No sé. Pero, por ejemplo, Boris, ¿tú estás dispuesto a renunciar al WhatsApp o aplicaciones que tiene todo el mundo a cambio de no darles tus datos? Es que yo no me preocupo demasiado porque, bueno, por cosas de mi trabajo conozco bastante bien. Me importa bien. A nivel comercial me importa poco. Vale, pero esta es otra cosa. Es decir, a ti no te importa que tengan los datos, pero tú sabes que estás dando tus datos. Sí, yo soy consciente de que yo soy que los datos que yo quiero proteger no los pongas en la red ni en un otro sitio. Y luego, pues si usas esas aplicaciones, sé consciente de que esas aplicaciones están hechas para vender tus datos. Y ya está. Ese es el negocio. Entonces, yo lo que pongo ahí, pues no me importaría que lo leyese mucha gente, porque sé que puede ser accesible en algún momento. Entonces, pues bueno, eso es lo que yo hago realmente. Boris, te agradezco mucho que te hayas animado a participar. Gracias por escuchar. Gracias a vosotros. Un abrazo, hasta luego. Con solicitar la palabra a través del Spaces, sabéis que os podéis ir incorporando. Por ejemplo, lo ha hecho Jennifer. Hola, Jennifer. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué nos quieres decir? Bueno, yo sorprendida de que discutan esto acá. ¿Por qué? Bueno, porque como dice por ahí, ya todo es grabado, ya todo está. Pero creo que a todos nos quedó cierta enseñanza después de la explosión de todos los datos que ha habido con Facebook y otras plataformas. Asimismo, con documentales tan interesantes como The Social Dilemma, que para mí siempre ha sido bastante interesante saber que he podido cambiar mi data en algunas redes sociales y ciertamente he tenido un flujo de información totalmente distinto al que tengo. Ahora, siempre podemos contar con que el ser humano, a pesar de la inteligencia artificial, es emotivo. Y creo que hasta que eso no lo comprendan en esa capacidad de reacción quizás un poco más profunda de inteligencia emocional y psicológica, todavía estaremos un poco a salvo, ¿no? Jennifer, te agradezco mucho que hayas participado también. Un abrazo. Gracias. Y me lo deja precisamente ahí, perdóname, Kiko, porque te interrumpí justo cuando estabas hablando de eso, de la inteligencia artificial, pero qué interesante, porque yo no sé si ibas hacia ahí, en ese camino de incluso inteligencia emocional, que tú le puedes decir a un ordenador, escríbeme un cuento para que le guste a mi hijo para dormirlo, y que el ordenador te lo escribe. ¿Van por ahí los tiros? Pues da la sensación, o sea, estamos... Porque da un poco de miedo, ¿eh? Da bastante miedo. O sea, yo creo que se ha estado trasteando con estas herramientas últimamente y, bueno, lo conectaba porque esto básicamente tiene dos motores. O sea, el boom de la inteligencia artificial de los últimos 5 o 8 años, un motor es la potencia de cálculo, o sea, que tenemos ordenadores potentísimos y tal. El otro es que los datos son abundantes. O sea, la materia prima de la inteligencia artificial es tener mucha información, tener muchos datos, haber leído muchos cuentos. Muchos cuentos, saber si un cuento es infantil o saber cómo suelen ser los cuentos humanos o cómo suelen ser las canciones humanos o cómo son los colores, que nos parece armonioso, ¿no? O sea, entonces, a mí lo que me ha sorprendido es que una parte de las cosas que consideramos, bueno, la creatividad, o sea, como algo como una especie de intuición o algo pega, ¿no? O sea, es como, pues estos colores son armoniosos o un paisaje es bonito, esa parte como muy orgánica que yo pensaba, mi impresión es que era una cosa como muy humana, lo hacen muy bien. O sea, imitar pintar un cuadro y que sea armonioso, ya lo pueden replicar. O sea, es traducir y a los datos están dando los cambios, las sensaciones, las emociones. Sí, o sea, creo que una de las reflexiones es que somos más sencillos quizás de lo que a veces, en algunos aspectos de lo que hemos querido pensar. Yeah. O sea, que hacer un cuadro, no sé, una de estas inteligencias artificiales se llama DALL-E 2, que acaba de sacar su última versión, y uno de los, bueno, tú le das una frase y ella pinta un cuadro, ¿no? Entonces, uno de estos es un niño con un oso mirando las estrellas.
y pinta un dibujo, ¿no? Podéis buscar luego aquí en Twitter, están compartidos por todos lados. Y que dices, joder, con esas 3 palabras tú puedes crear un dibujo que evoca, como el que a mí siempre nos viene a la cabeza, y sí puede. En el fondo sale un niño pues en pijama, subidos como al techo de su casa, en una casa de maderita, con un oso que es un teddy bear, ¿no? Es un osito de peluche. Tú no le has dicho que era un oso de peluche, pero él ya sabe que no estás pensando en un oso normal. Es un osito de peluche y está el niño y el osito mirando las estrellas, y las estrellas es un cielo espectacular. Entonces dices, ¿por qué ha intuido que es todo eso lo que nos evoca a nosotros? Y dice, bueno, pues porque ha visto muchas imágenes y sabe, y los humanos somos más predecibles en algunas cosas de lo que igual sentimos que somos. Al hilo de esto que comentas ahora de lo predecibles que somos, el otro día publicabas en El País un artículo sobre, esto quiero que me lo cuentes bien, Kiko, gente que se dedica, que gana dinero y no poco, de predecir las cosas que van a pasar. No sé si hay unos modelos matemáticos, y no hablo solo, que también y por supuesto, de este partido ganará las elecciones, sino de cuestiones energéticas, de la crisis climática. Cuéntame un poco por dónde van es decir, ¿cómo es esta gente que hace como el pronóstico del tiempo, pero el pronóstico de la vida, y que además cobra pues bastantes cantidades de dinero por eso? Pues es eso, otra de esas cambios, ¿no? O sea, hemos visto, y además decía Boris, yo creo que era bueno subrayar lo que el espionaje de Pegasus no es una cosa muy nueva, es como pinchar teléfonos en el nuevo mundo. Como la Guerra Fría. Es con esto, pero no es nuevo. O sea, es un arma que está en manos de gobiernos. Los gobiernos antes se desplazaban a sitios y cableaban cosas, y ahora lo que hacen es otras cosas. Pero no es verdad que en ese sentido esto no es nuevo. En cambio, lo que en los mercados de predicción por los que me preguntabas, esto sí es nuevo. O sea, esto es como la información ahora es abundante en Internet, hay papers, estudios, informes, fotografías, satélites, o sea, tú tienes acceso a un montón de información abierta. Hay, toda una comunidad de inteligencia de fuentes abiertas, se llama. Hay expertos ahora que trabajan pues, en el perímetro del espionaje, lo que se llamaba la inteligencia, ¿sí? Y que se usan fuentes abiertas, ¿no? Entonces, dentro de ese submundo hay unas plataformas, podéis imaginarlo como una especie de Wikipedia, ¿sabéis? Que son pues, un grupo de gente muy motivada por un asunto, que es para hacer una enciclopedia potentísima. Pues hay una comunidad de ese estilo, como muy voluntariosa, de gente que se dedica a predecir. O sea, básicamente lanzan preguntas, abren preguntas de ¿quién va a ganar las elecciones francesas? Hace 15 días. O ¿qué probabilidad hay de que Kiev caiga en manos de los rusos antes del 1 de junio? Que se preguntaban hace unos días, ¿no? Y esa comunidad de gente hace las preguntas y luego investiga leyendo informes, mirando vídeos en TikTok para saber qué tipo de tanques está usando Rusia en la invasión, leyendo informes. No son estudios de opinión, ni institutos de inteligencia, son otra cosa. Porque la gente, la pregunta son, digamos, expertos en predecir, las preguntas que les hacen la pregunta que te dicen es ¿qué probabilidad hay de que esto ocurra? Es decir, ¿qué probabilidad hay de que, por ejemplo, Putin no sea el presidente de Rusia en 2023? Es una de las preguntas que probablemente está abierta. Y ellos estarán diciendo que si es 1%, 5%, 20%. Y hay toda una conversación, un hilo, os imagináis como un foro, donde dan sus argumentos. De estar leyendo este informe, lo he traducido del ruso porque soy, yo soy de origen ucranio y sé leer ruso y he traducido este informe y cuelgo aquí la traducción. O sea, es que es una cosa muy de compartición, ¿no? Estos mundos de Internet los conocéis muy voluntarios, os decía. ¿Y quién lo compra eso, Kiko? ¿A quién le interesa? ¿A gobiernos? Hay, digamos, dos vías. Hay mucho que es una comunidad, digamos, altruista, que hace esto por interés, como hemos visto en Internet 1000 veces, ¿no? La Wikipedia se hace cambio de nada, y hay foros de estos de los expertísimos, de gente que solo es el prestigio de estar en ese foro y acertar. Que en Internet es una gran moneda. Ser el mejor, porque luego hay unos rankings, tú eres el mejor predictor, estás en el top 50. El hombre que pronosticó que Putin caería en 2023, ¿no? Y luego hay algunos mercados, no los principales, pero hay algunos mercados que permiten apostar, digamos, o poner dinero en tus predicciones probabilísticas. Y ahí hay, digamos, alguna de la misma gente, hay algunos que están solo haciéndolo, digamos, por la comunidad, el prestigio y el honor, y luego hay otros que están haciendo lo mismo, pues por euros o criptomonedas. Los dos mundos se mueven, son básicamente el mismo mundo y eso es lo que hacen. Y luego hay alguna gente vendiendo esto como una consultora.
a gobiernos, a grandes empresas, por ejemplo, durante el COVID fueron muy activos también estas comunidades de, no sé, ¿en qué fecha se aprobará la vacuna? Que fue un gran debate durante meses, ¿no? Si se iba a aprobar en 2022, iba a llegar en 2021, parecía muy difícil. Esa fue una de las preguntas muy, muy, muy potentes y salieron también bastante bien parados. Y aciertan, estos mercados. Sí, o sea, aciertan y fallan, ¿no? Pero digamos, a mí lo que me resulta muy, muy útil es que imaginaos, ¿sabes lo que hacemos en la prensa? En la prensa nosotros no tenemos incentivos a hacer predicciones falsables, ¿no? O sea, yo no digo, nos estamos entrenados para expresarnos con quizás, podría, ¿no? El PP podría ganar las elecciones de Andalucía. Absolutamente, sí. ¿Qué significa? Bueno, que si gana bien y si no gana, pues también bien, ¿no? O yo lo veo bastante tal, pero cuidado que puede haber sorpresas. O sea, es lógico que lo hagamos así porque yo creo que es mejor que seamos cautos en los medios de comunicación, ¿no? Pero no es una información súper accionable. Entonces, esta gente coge el extremo contrario, es decir, creo que hay un 73% de probabilidades de que el PP gane las elecciones de Andalucía dentro de un mes. Entonces, ese 73% sintetiza mucha información que esta gente se toma el esfuerzo de mirar encuestas, de bueno, ver le pone un número, pero al final es lo mismo, es un puede. Porque también hay un veintitantos que no se puede. Ya, sí, pero cuantifica la incertidumbre. Exacto. Ese es el valor. Entonces, tú pones todo el embudo, trituras, ¿no? O sea, todo lo que hacemos tú y yo, ¿no? De recibir un montón de información y luego sintetizarlo en nuestros mensajes, pero al final, en el último paso, hay un número. Y el hecho de poner un número permite, pues, agregar a lo mejor mi juicio y el tuyo. Porque igual tú y yo los dos decimos podría, pero yo soy de 72 y tú eras de 86. Ya. Y es mejor. Entonces, de golpe, mueves ese debate que nosotros tenemos un poco vaporoso a una cosa más cuantitativa, que para la toma de decisiones, y en realidad para la información, es más potente. Decía antes Jennifer, me sorprende mucho que estén haciendo esto aquí, pues claro, pero porque para esto lo hacemos, para que la gente esto sí que tiene voluntad y vocación de ser en abierto, participativo. Os agradecemos que hayáis estado ahí escuchando. Yo creo que ha sido un debate muy interesante porque nos da algunas pistas de precisamente que nos permiten predecir el mundo hacia el que estamos yendo. Así que habrá que repetirlo, Kiko, ha sido muy interesante. Yo sabía que Pegasus era solo el empujón, el arreón, y nos ha permitido despejar algunas dudas sobre... Bueno, es que digo el mundo al que vamos, pero ¿qué digo si es que ya estamos en él? Un abrazo, Kiko, y hasta la próxima. Un gran placer. Y a vosotros os cito para el próximo Spaces. Lo haremos el martes que viene y hablaremos de un asunto del que muchas veces hablamos poco y tenemos que ponernos los deberes de hablar bastante más. El suicidio, los intentos de suicidio entre jóvenes y adolescentes. Os espero a partir del martes a la 1 del mediodía. Hasta entonces, gracias, que tengáis una feliz semana. Tweets que nunca escribiré es una producción de Ser Podcast. Un podcast hecho en Twitter Spaces, dirigido por José Luis Sastre. Para escuchar todos los episodios, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de Cadena Ser o en la plataforma que prefieras. Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast, Amazon Music o YouTube. Cadena Ser. La radio.